no es el mejor momento para tomar créditos. Correcto. ¿No? Y voy a pasar a explicar en todo caso, ya habiendo adelantado la respuesta, la razón. Es que básicamente, como expliqué al inicio, el Perú ha estado pasando por un proceso inflacionario que lo ha llevado a superar el rango meta del BCR. Es decir, la meta, lo que se esperaba como inflación, fue superior en los primeros meses del año. El BCR dio medidas que han encarecido las tasas de interés para disminuir el consumo, justamente, para enfriar la economía. Estas tasas de interés más elevadas han tenido una paradoja, que es que justamente en uno de los tipos de tasa de interés más importantes, más relevantes, yo diría el más importante para el consumidor, que es el crédito de consumo, que exactamente representa el 20% del total de los créditos colocados en el sistema financiero, ha habido una leve disminución. Y eso me llevaba a explicar por qué. Porque los créditos de consumo, señores, son los créditos que tienen las tasas promedio más altas de todos los tipos de créditos. Y por lo tanto, los bancos tienen márgenes de maniobra superiores en este tipo de créditos. Quiere decir, los márgenes de utilidad que tienen los bancos al colocar créditos de consumo es mayor. Por lo tanto, cuando se requiere impulsar la colocación de créditos, es posible, aún manejando un interesante margen de utilidad, disminuir la tasa. Y al disminuir esa tasa se registra lo que he mencionado, que entre el 3 de enero y el 7 de julio, los créditos de consumo han tenido una disminución de 40.94 como tasa promedio a 40.20, es decir, un menos 0.74, pero básicamente centrado en una disminución de los márgenes de utilidad que permite al banco impulsar la colocación de créditos y llevarnos a lo que en algún momento conversábamos, crisólogos, que a muchas personas se les está ofreciendo en este momento tomar créditos de consumo de forma importante. Y tal vez un dato interesante para todos los consumidores, cómo se compone la tasa de interés, o sea, cómo un banco puede decir que la tasa de interés es un porcentaje determinado. ¿Cuáles son los componentes? Imaginemos que la tasa de interés es un producto. ¿Cuáles son los insumos con los cuales se llega a determinar su precio? Primer tema, el insumo principal de un crédito es el dinero. Y el dinero tiene un costo. A eso se le llama costo del fondeo. ¿De dónde saca el dinero el banco para poder prestarlo? Una primera fuente, obviamente, ustedes dirán, es la cuenta de ahorro que todos tenemos. Sí, efectivamente. Entonces, la tasa que nos pagan por nuestros ahorros es un costo para el banco. Y luego se traslada a las tasas de interés. Pero no es el único, porque los bancos también se fondean a través del Banco Central. Esa es la tasa de referencia que mencioné, que está en 4.25. En la medida que la inflación comience a bajar, que considero que eso puede suceder en los próximos meses, ya ha pasado en mayo, ya ha pasado en junio, el Banco Central creo que prudentemente está esperando que baje en julio y en agosto probablemente para disminuir su tasa de referencia. Si eso pasa, señores, vamos a tener tasas de interés más bajas en los próximos meses. Si el gobierno entrante da señales el 28 de julio y en los días siguientes y el mes de agosto positivas, la inflación va a seguir bajando y el BCR va a tener que bajar su tasa de referencia. Correcto. Y eso va a hacer como consecuencia que las tasas de interés disminuyan, momento más indicado entonces para tomar un crédito. Y en ese momento tendremos que conversar nuevamente, Fernando, para que nos ilustre si efectivamente bajaron las tasas, ¿no? O sea, ¿cómo es, no? La incertidumbre, la duda política puede ocasionar de que estos fenómenos, en algo tan cercano a nosotros como el crédito de consumo, pues fluctúen, varíen. Y es interesante, habría que esperar, eso es absolutamente prudente, ¿no? Y habría que esperar también para ver qué señales se dan, por ejemplo, cuando se designa el superintendente, por ejemplo, cuando tú tengas en mente qué es lo que piensa hacer esta entidad, que realmente, en mi opinión, deja muchísimo que desear, es poco proactiva, aun cuando hoy día, pues en varios diarios se lee que la Superintendencia de Banca y Seguros ha identificado 4 comisiones que se van a dejar de cobrar, ha identificado 4. La vez pasada, hace algunos meses, dimos cuenta también en este programa de que había identificado 11. Es decir, la Superintendencia ha identificado 15 comisiones abusivas que ya no se pueden cobrar. Pero, ¿son todas? O sea, no es posible, te pregunto a ti, Fernando, yo no sé cómo identifica estas comisiones la Superintendencia. ¿No sería más fácil que con su poder como autoridad oficie a todas las entidades financieras y le diga, señores, quiero en este momento la lista de las comisiones que le cobran al consumidor? Quiero la lista, quiero que me expliquen, y que se la remitan en el término de 72 horas, 48 horas o 24 horas, y luego la Superintendencia se siente una semana y diga, uy, mira la cantidad de comisiones abusivas que hay, las vamos a prohibir. No, pues no nos estén sacando un día 10, otro día 4, como si fuera un regalo, una dádiva, cuentagotas.
¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que nosotros recibimos a cuentagotas? Y en un momento, queridos amigos, vamos a leerles qué comisiones ya no se pueden cobrar. Pero, ¿por qué este trabajo a cuentagotas, Fernando? Explícame tú, que yo no lo entiendo. Los teléfonos de cabina son el 330-8500, el 330-8487 y el 619-0664. Primero una cuestión de fondo, ¿no? Tú sabes que yo he trabajado en la Superintendencia de Banca un par de años, y hoy día en el mundo la preocupación por la protección al consumidor del sistema financiero, o sea, dentro de todos los consumidores, aquellos que consumen productos financieros, está recibiendo especial atención. Por supuesto. En el mundo industrializado, en Estados Unidos se está discutiendo la posibilidad de crear una agencia especial de protección al consumidor de productos financieros solamente, muy separada de lo que es el Consumer Bureau de la Federal Trade Commission, que es el Indecopi de allá, claro, que se encarga del consumidor. No, allá se está pensando y está muy avanzada la decisión de crear una protección al consumidor del sistema financiero específica, porque a raíz de la crisis del 2009-2010, los más afectados han sido los consumidores individuales, no los corporativos, porque los salvatajes financieros que nosotros leemos todos los días en los periódicos se dan a las entidades financieras primero y a las grandes corporaciones, pero a los individuos que son afectados, por ejemplo, en Estados Unidos por las tasas y los contratos de hipoteca, eso no se ha producido. Por lo tanto, un primer elemento de política para el nuevo gobierno, para las nuevas autoridades de la SBS, debe ser priorizar al máximo la protección al consumidor del sistema financiero. Imagínate, pero antes tenemos una llamada. Es Ángela de San Juan de Miraflores. Ángela, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Díganos. Yo le voy a decir una cosa, mire, yo he crecido a nivel banco, pero quiero que alguien me oriente o que alguien vea mis préstamos, los intereses que estoy pagando. ¿Cómo puede hacer para consultar o llevar las tasas que me están cobrando? Correcto, muchísimas gracias. ¿Puedo consultar? ¿Algún teléfono? Sí, puede llamar al 448-5000 si tiene algún problema. 448. Al 448-5000, que es el teléfono de Aspect, y si tiene algún problema con un banco que esté abusando de usted, llame, contacte y obtendrá algún tipo de asesoría que le permita enfrentar mejor estas situaciones desiguales. Pero aquí Fernando, nuestro invitado, tiene un comentario. Gracias por llamar, Ángel. Gracias. Otro dato para la amiga Ángela es darle también el número de orientación de la SBS, que es el 0800 10 840, donde también la pueden orientar. Y por último, darle también el teléfono de atención gratuita de Indecopi, por si acaso quiere plantear ya un reclamo o previamente, obviamente, como ella dice, informarse, que es el 224-7777. Ahí yo creo que tiene 3 magníficas opciones para informarse. Pero retomando la respuesta a tu pregunta sobre la protección al consumidor del sistema financiero. Entonces, decíamos, en el mundo, una de las conclusiones de la crisis es a fortalecer la defensa del consumidor del sistema financiero. Ahí todavía hay una tarea pendiente. Recién a partir del 2005 en el Perú, para hacer referencia, Crisólogo, se da una ley complementaria de servicios financieros en materia de protección al consumidor. Esa ley se implementó recién a partir del 2006-2007 en la superintendencia, que fue justamente el momento en que yo llego. Pero es necesario que hoy día, como política principal de la superintendencia, una de las principales, debe ser el tema de protección al consumidor. Yo conozco que la superintendencia tiene todas esas comisiones, de hecho ya las pidió hace tiempo, las tiene. Lo que falta es que la asignación de recursos humanos dentro de la superintendencia corresponda a la importancia del tema. O sea, si yo tengo 4.000 o 3.000 comisiones que revisar, ¿cuántas personas tendría que poner para darte una respuesta en 72 horas como tú bien reclamas? Tendría que poner un número interesante de personas a sistematizar esas comisiones, que llegan en cada contrato hay comisiones y que llegan descritas de diferente forma por las entidades financieras. Ahora en el Perú tampoco hay miles de bancos, en el Perú hay 15 bancos, y en total de instituciones financieras estamos hablando de alrededor de 60, pero cada una de ellas tiene en créditos de consumo, en tarjetas de crédito, en créditos vehiculares, en créditos hipotecarios, muchas cláusulas que revisar. Entonces, primero,
reconocer la importancia del tema de protección al consumidor dentro del sistema financiero. Fortalecer a la superintendencia de bancos en ese aspecto, en ese aspecto. Porque yo recuerdo, y con esto ya termino, que hace algunos años, cuando se planteaba el tema, se decía que ese no era un tema pues para la superintendencia. Yo lo recuerdo, te lo puedo decir. A mí me lo han dicho. Yo sé, que no era un tema no es prioritario para la superintendencia proteger al consumidor financiero. El mundo en los últimos años ha dado la respuesta, es contundente, es muy importante, es vital para la salud financiera y económica de un país proteger al consumidor del sistema financiero. Si no, veamos qué ha pasado en los países desarrollados con los consumidores que tomaron créditos hipotecarios después de la crisis. Siguen mal, o sea, no han recibido una asistencia adecuada. Las instituciones financieras sí lo han hecho, las grandes empresas sí, porque son demasiado grandes para caer, como dicen los americanos, ¿no? Too big to fail, claro. Muy grandes para caer. En cambio, en el caso de los consumidores individuales, no se ha sido tan efectivo en esos países. Lección aprendida, señores, punto prioritario, proteger al consumidor del sistema financiero es un tema vital.